Buenas noches. Soy el hermano Mitch Parent saludándoles desde Jinotepe, Nicaragua. Antes de empezar, me gustaría orar, recordando la situación en el mundo. Padre, en el nombre precioso del Señor Jesucristo, te damos las gracias por Él quien vino al mundo para salvar a los pecadores. En esta noche queremos orar a favor de las circunstancias que nos están rodeando. Padre, oremos a favor de las autoridades, para que ellos puedan tomar buenas decisiones, decisiones sabias para el bienestar del pueblo. Padre, oremos a favor de los trabajadores de la salud, quienes están en circunstancias, ambientes, lugares bajo peligro, trabajando con materiales peligrosos para su bienestar. Padre, oremos a favor de los líderes de las asambleas. Oremos a favor de los pastores para que ellos también puedan tomar buenas decisiones para las asambleas, para los hermanos y las hermanas. Padre, oremos a favor de nuestros hermanos alrededor del mundo, unos quizás con esta enfermedad, unos sufriendo y los problemas de aislamiento y de soledad que sin duda van a tocar a muchos. Padre, también recordamos a los que no conocen a Cristo como Salvador y los encomendamos en tus manos, pidiendo que con este problema que enfrenta el mundo pueden recapacitar y entender cuán breve es la vida y después de la muerte, ¿qué? Padre, nos encomendamos en tus manos, queriendo tu bendición sobre nosotros en el tiempo del estudio, en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. El título del estudio de hoy es Un momento de reflexión. Vamos a ver la historia de Marta y María y ver cómo esta historia, escrita muchos años atrás, trae un cierto sentido para nosotros también hoy día, considerando las circunstancias que está enfrentando al mundo. Vamos a leer junto en Lucas capítulo 10 y vamos a leer del versículo 38 al 42. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Cuando nosotros miramos a lo que Marta estaba haciendo, en verdad podemos felicitarla. Es ella quien recibió al Señor Jesucristo en su casa. Es ella quien le dio de comer al Señor Jesucristo. Es ella que le estaba sirviendo al Señor Jesucristo. Marta hizo mucho bueno y podemos reconocerlo. Pero a la misma vez, Marta hizo algo malo. Ella acusa al Señor Jesucristo de no ver la circunstancia, de no observar lo que estaba pasando. Y le dice, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? También Marta exige al Señor Jesucristo mandar a su hermana corregir lo que ella estaba haciendo malo. Pero realmente el Señor Jesucristo entendía muy bien las circunstancias. Él observaba muy bien lo que realmente estaba pasando. Y él dice a Marta que es afanada y turbada. Cuando Jesús le dice a Marta
que ella es afanada. ¿A qué se refiere? ¿Qué quiere decir? A veces usamos la palabra afán, pero realmente no sabemos lo que significa. Lo de afanarse es andar con ansiedad, es andar con preocupación, es andar con distracción, distraído. Y un sentido difícil para nosotros es andar promoviendo nuestros propios intereses. Es interesante que el Señor Jesucristo pone el dedo sobre algo en el andar de Marta. Aunque servía, aunque trabajaba, pero quizás su forma de ver las cosas no eran conforme al punto de vista de Dios. No era conforme al punto de vista del Señor Jesucristo que estaba literalmente frente a ella. El Señor Jesucristo también dice a Marta que anda turbada. ¿Y qué significa esto? Podemos pensar en agua. Un agua cristalina, bueno, ya sabemos cómo es. Podemos ver hasta el fondo. Pero agua turbia es otro asunto. Y habla de molestia, de inquietud, de disturbio, túrbido. El asunto no era tan claro como Marta lo pensaba, y más bien ella estaba estorbando las cosas. Y nosotros, cuando todo está normal, cuando vamos viviendo la vida cotidiana, cuando estamos haciendo nuestros quehaceres, cuando vamos con las rutinas del día o de la semana, ¿con quién nos comparamos? Será con Marta. Y el Señor Jesucristo mirándonos, observándonos, conociendo los asuntos como son realmente. ¿Será que a nosotros también nos diría afanado, turbado? Ahora, ¿qué de nosotros cuando todo está anormal? Cuando las circunstancias no son del día al día, que no hay rutina, que la vida cotidiana ha sido trastornada. Por ejemplo, estando ahora en cuarentena, o en toque de queda, o en aislamiento. Ahora, ¿a quién nos comparamos? Y en esto quiero reflexionar, porque realmente podemos seguir en la misma. Podemos pensar, pero tengo que hacer, pero debería de... Es que nuestra reacción a las situaciones de la vida tiene mucho que ver con nuestra perspectiva. ¿Cómo podemos mirar situaciones como esta? Cuando la vida normal está parqueada. Es un inconveniente. Es inoportuno. Estamos desacomodados. Y es cierto, nadie va a decir que las cosas van bien o que las cosas son fáciles. Al contrario, hay muchos en situaciones difíciles de salud, de economía, de aislamiento. Pero nuestra perspectiva, si nosotros consideramos que una pausa en la vida no es cosa mala, podemos mirar la situación como una oportunidad, como una ventaja, como un beneficio. Reflexionemos en esto mientras que miramos a María y a Marta. Para el día de hoy, podemos escoger como cuál de las dos miramos los asuntos. ¿La perspectiva María o la perspectiva Marta? Antes de hablar sobre María, vamos a ver
unos pasajes que quizás nos aclaran un poquito lo que es el afán para el creyente. El Señor Jesucristo nos da instrucciones. Leemos en Lucas capítulo 12, del 22 al 31, pensando en lo que Él dice. Versículo 22 inicia, dijo luego a sus discípulos. Notamos bien que el pasaje que sigue es para nosotros, los creyentes, los seguidores de Cristo. Y Él dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo, que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Es una declaración que el Señor Jesucristo hace aquí, que fuera bueno entender. Literalmente, siendo creyentes aquí en el mundo, aunque estamos viviendo en lo terrenal, pertenecemos a una esfera mayor. Siguiendo leyendo en versículo 24, considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Versículo 27. Considerad los lirios como crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, cuánto más a vosotros, hombres de poca fe. Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Pensando en el cuadro de Marta y de María, quizás podemos poner a cada una de las mujeres en este pasaje. Marta, preocupada, ansiosa, con inquietud. Pero María, buscando primero el reino de Dios. Vamos a leer también el pasaje paralelo en Mateo capítulo 6, del 31 al 34. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Cuando pensamos en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, nos lleva a un punto interesante. La justicia de Dios es equidad. Y para nosotros buscar cómo ver las cosas como Él las mira. Es estar en un estado conforme a la voluntad de Dios. En nuestra historia, María escogió la buena parte. Así dijo el Señor Jesucristo. Ahora, Él nos desarrolla que fue esa buena parte. Pero quizás en la lectura encontramos una pista, porque a María la encontramos sentada a los pies de Jesús. A María la encontramos oyendo su palabra. Esta es la buena parte. A los pies de Jesús, oyendo su palabra. El Señor Jesucristo, hablándole a Marta, le dice, esto, lo que escogió María, no le será quitado. Ella escogió bien, y esto lo va a disfrutar. El Señor Jesucristo
habla claramente cuando dice, pero solo una cosa es necesaria. La cosa necesaria para el creyente es la palabra. La cosa necesaria para el creyente es esta cercanía con el Señor Jesucristo. Todo lo demás de la vida realmente toma segundo lugar. En esos momentos cuando estamos a sola, cuando andamos separados quizás de nuestros trabajos, nuestros estudios, nuestros familiares, nuestros amigos, podemos reflexionar. ¿Será una oportunidad que el Señor nos ha dado para que nos acerquemos a Él? Acuérdense de nuestra perspectiva y mirándolo de esta manera, que la cuarentena dura un día, una semana o completa sus 40 días. Andaremos tranquilos, sentados a los pies del Señor Jesús, oyendo su palabra. Recordamos los ejemplos del Antiguo Testamento. Moisés, allí estuvo 40 días en el monte de Dios. Y cuando él regresó al pueblo, ¿cómo tuvo su rostro? Resplandecía, porque había estado en la presencia del Señor. Notamos a Elías, que igual 40 días en el desierto para llegar al monte de Dios. ¿Y qué le pasó a él? Se fue desanimado, pero ya salió reanimado. Ya la cuarentena no es tan mala como se diga. Y para el creyente puede ser un buen tiempo de tomar esta decisión, de acercarnos al Señor y oír su palabra. Si no tiene la costumbre de leer, toma la costumbre de leer. Si no tiene la costumbre de estudiar, toma la costumbre de estudiar. Si no ha tenido oportunidad de compartir la palabra con un amigo, con un conocido, toma la oportunidad. A pesar de la separación física, notamos también un otro asunto. Ya la tecnología que tenemos hoy nos permite comunicarnos con cualquier persona alrededor del mundo. Y podemos utilizar esa tecnología para animar, para estimular, para compartir, para evangelizar. El Señor Jesucristo, después de pasar 40 días y 40 noches en el desierto, teniendo hambre por el ayuno, cuando Satanás se le acerca y le dice que tenía poder de cambiar las piedras en pan, para así saciar su hambre, el Señor Jesucristo comenta en Mateo 4:4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Podemos ver en su reacción que el Señor valoraba más la palabra de Dios que la comida. Y para nosotros nos sirve como un buen ejemplo de lo que debe ser primero para nosotros. ¿Será que vamos a tener hambre? Sí. ¿Será que necesitamos buscar comida? Sí. ¿Pero a qué precio? Los afanes de la vida, las preocupaciones, las inquietudes, muchas veces nos impiden buscar la palabra de Dios. Y en esto queremos reflexionar. Pablo es un otro ejemplo. En Filipenses capítulo 4 encontramos a Pablo en la cárcel. Encontramos a Pablo habiendo sufrido muchas cosas por el nombre de Cristo y por otras circunstancias de la vida. Y vamos a leer los versículos para ver cuál era la reacción de Pablo, cuál era su perspectiva,
cuál era su estado de ser. Filipenses 4 del 11 al 13 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué nos está diciendo Pablo aquí? Ya meditamos un momento sobre este pasaje. Cuando meditamos en lo que Pablo nos está diciendo aquí en Filipenses, aprendemos algo sorprendente. Muchas veces pensamos que ciertas personas tienen algo por naturaleza, que es algo que así son. Pero notamos aquí que Pablo nos indica algo diferente. Sí, él estaba contento, él era contento. A pesar de andar en la prisión, tenía una cierta tranquilidad sin igual. Pero ¿qué dice? Aprendido. Esto comunica la idea de adquirir o obtener conocimiento. En cuanto al contentamiento, Pablo nos dice que independiente de situaciones externas o suficiente para uno mismo. Lo que Pablo estaba viviendo, cómo él se sentía, cómo él estaba, no dependía de las circunstancias a su alrededor. Nada de lo de afuera lo afectaba. Nada de lo de afuera tenía su efecto sobre él. No es que él era autosuficiente, pero él había adquirido el conocimiento en no depender en sus alrededores para su contentamiento. La fuente del contentamiento de Pablo no era desde afuera, sino desde adentro. Y como creyentes vamos a entender muy bien a qué se refería. Y otra vez volvemos a lo que María había escogido, a los pies de Jesús, oyendo su palabra. ¿Dónde adquirió Pablo esta fuente independiente de su alrededor? En el Señor Jesucristo. Cuando Pablo habla de enseñado, él se está refiriendo a lo que es un iniciado en los misterios. Quizás suene un poquito misterioso, pero realmente es el contexto que encontramos aquí. Un iniciado poco a poco va aprendiendo los misterios de cualquier sociedad a que quiere pertenecer. Y con Dios, nosotros también, poco a poco, vamos aprendiendo quién es, cómo piensa y lo que quiere. Lo que Él tiene para nosotros. Esto sí se va aprendiendo. Nosotros en este instante, en este momento, en esta circunstancia, podemos verlo como aprendizaje. Aunque toda la vida es de aprendizaje. Aunque ahora tal vez un poquito más a la fuerza. Aunque ahorita quizás un poquito más enfocado. Notamos cómo fue para los discípulos de Jesús. Ellos fueron llamados por Él. Ellos estuvieron alrededor de Él. Ellos aprendieron, pero no todo un solo. Cada vez que Él hablaba o hacía algo, ellos aprendían. Y cada día, cada semana, cada mes que pasaba, ellos aprendían más y más del Señor Jesucristo. Ese conocimiento es adquirido poco a poco. Las lecciones que aprendemos en nuestras vidas cotidianas tienen valor. Y ahora, si quiere bajo fuego, estamos aprendiendo mucho y muy rápido.
Cuando Pablo habla de fortalecer, él está diciendo dotar de fuerza o apoderar. Y cuando nosotros pensamos en esto, ¿de dónde viene la fuerza interna? Nosotros sabemos que no somos capaces de salvarnos a nosotros mismos. Y tampoco somos capaces de sustentarnos a nosotros mismos. Dependimos del Señor Jesucristo para la salvación de nuestras almas. Y de igual manera dependemos en el Señor Jesucristo para la fuerza de esta vida. El Señor Jesucristo es la fuente y en Él sí podemos. Mas no vivo yo, sino Cristo vive en mí. María aprendió cómo contentarse. Ella se puso a los pies del Señor Jesucristo porque sabía que ahí había algo bonito. Ella se puso a oír la palabra de Jesús porque ella reconoció que ahí había algo de mucho valor. Entonces, en estos momentos, cuando vamos a tener más tiempo en nuestras manos, en estos momentos cuando quizás las distracciones de la vida no están tan fuertes, aprovechemos, volvemos al lugar precioso. Tomamos la decisión como María de escoger lo mejor. Y es seguro, tomando tiempo para estar con el Señor, no nos va a ser quitado. Es lo que Dios quiere en verdad para los suyos, que lo conozcamos a Él, que conozcamos al Señor Jesucristo. Pablo en Filipenses 4, versículos 6 y 7 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué palabras de consuelo. Primero, Pablo nos dice de no preocuparnos, de no andar siquiera en la histeria, en la emoción de la vida cotidiana. ¿Qué de esto? ¿Qué de otro? ¿Cómo esto? ¿Cómo otro? Pablo dice, por nada estáis afanosos. Por nada. ¿Por qué? Porque si somos de Dios, si somos creyentes, ¿en la mano de quién estamos? Más bien lo que Dios quiere es que levantemos la mirada hacia Él y le rogamos a Él como un niño solicita a su padre algo que necesita. Y esto con acción de gracias. Nosotros hoy podemos orar y estamos orando. Orando a favor de los enfermos, orando a favor de muchas cosas afectadas por los problemas en el mundo. Pero podemos darle gracias. Darle gracias al Señor por las circunstancias en que estamos viviendo. Un tiempo de aprendizaje, un tiempo aparte donde podemos acercarnos a Él. Un tiempo para buscar de Él y conocerle a Él como Él quiere ser conocido. Notamos en el versículo 7 la paz de Dios. ¿Será que Pablo experimentaba la paz de Dios? Claro que sí. Y nosotros también la podemos experimentar. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y uno puede estar ahí totalmente tranquilo, totalmente en paz, a pesar de las tormentas que están alrededor. Acordámonos de Pedro cuando él salió de la barca y ahí miró a los vientos y las olas y clamando, Señor, sálvame. Y el Señor al instante asió la mano y lo salvó. Y hubo una gran paz. Ahí está para nosotros. En las manos del Señor hay paz. A pesar de las tormentas y las dificultades y las circunstancias.
podemos caminar tranquilo a la par de Él. Él nos guarda, guarda nuestro corazón, para que no nos afligimos, para que no nos afanamos, para que no nos inquietamos. Y nuestros pensamientos, Él los guarda en Cristo Jesús. La mente enfocada en Él, la mente pensando en Él, la mente cerca de Él, va a ser una mente tranquila, en paz, para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, le dejamos con esto. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Disfrutan ese tiempo, sí, cuidando a los suyos, cuidando a los que están a su alrededor, apoyando y ayudando como se puede. Pero recuerdan, el mejor lugar está en los pies del Señor Jesucristo, oyendo su voz. Y ahora un mensaje para los amigos que nos están visitando en línea. Juan el Bautista, cuando vino al mundo, predicó sobre el arrepentimiento. El Señor Jesucristo también, cuando empezó a predicar, dijo en Marcos 1:15, arrepentíos y creed en el Evangelio. Este mensaje de arrepentimiento es un mensaje antiguo. Desde que el pecado entró al mundo, por causa de Adán, por la desobediencia de él, y el pecado se regó en todo el mundo. Y nosotros hoy día somos pecadores, como descendientes de Adán. Nacimos siendo pecadores. Y el mensaje para nosotros es el arrepentimiento. En verdad, Dios manda que todos se arrepientan y que vengan al conocimiento de la verdad. El mensaje del Evangelio es un mensaje de buena noticia. Es un mensaje para usted. En sus pecados anda en peligro. El fin que le espera es de condenación. Pero Dios no quiere que perezcas. Dios quiere que seas salvo. Y por eso el mensaje, hasta el día de hoy, se predica. En el libro de Amós, el capítulo 4, versículo 12, Dios ahí advierte a la nación de Israel, y es un principio que para nosotros también sirve. Y Él dice, de esta manera haré a ti, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Ahora pensando en el coronavirus del año 2020, no sabemos exactamente qué está pasando. No sabemos de dónde viene ni por qué causa. No sabemos si Dios lo ha permitido o si Dios lo provocó. Pero una cosa es cierta. Dios, a través de las edades, ha hablado al ser humano de maneras directas y de maneras indirectas. Lo que Dios quiere es que el ser humano se pare en su camino, reflexiona bien en el rumbo en que anda y se arrepienta. Hoy tenemos esa oportunidad de pararnos y bien reflexionar. Y querido amigo, es lo que le animamos a hacer. Quizás no ha sido tocado por el coronavirus, ni usted, ni sus conocidos, ni sus seres queridos. Pero Dios sí está hablando. Está dando al ser humano una oportunidad de arrepentirse. Está hablando fuertemente a cada uno, haciendo cada uno reconocer que la vida sí es breve, haciendo a cada uno reconocer que la vida es delicada, haciendo a cada uno reconocer que la muerte es real. A la nación de Israel, Él envió una y otra advertencia, pero sin resultado. Y Él se lamenta y dice que nunca os volvisteis a mí. ¿Y qué está haciendo Dios hoy? Mirando al mundo, afligido por esta pandemia. ¿Y será que el mundo volverá a Dios? Pero olvidámonos del mundo por un momento. ¿Y qué de ti?
¿Será que al ver lo que está pasando, volverás a Dios? La advertencia es clara porque Dios ha hablado una y otra vez y el ser humano no quiere oír. Y por eso Dios dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Porque si el ser humano quiere o no quiere, si sabe o no sabe, un día va a estar delante de Dios. Y Dios le va a pedir cuenta. Le va a pedir cuenta de las advertencias que ha recibido sin actuar. ¿Y qué dirá el ser humano? También leemos en Lucas 13, versículo 3. El Señor Jesucristo contando la historia de aquellos quienes murieron debajo de una torre y otros cuya sangre Pilato ya mezcló con los sacrificios. Y el Señor Jesucristo dice, ¿pensáis que porque padecieron tales cosas eran más pecadores que todos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El Señor Jesucristo nos hace entender que el fin del ser humano es el mismo, la muerte. Cada uno vamos a pasar de este mundo. ¿Y qué después? Y esto es lo preocupante. Quizás usted no va a ser tocado por el coronavirus. Y quizás al final va a lograr comprar una camisa y decir, yo sobreviví al coronavirus. Pero ¿qué de su alma? ¿Qué de su eternidad? Es en esto que debes de pensar. Esta vida sí terminará un día, pero su alma vivirá para siempre. El Señor Jesucristo otra vez pone el dedo sobre el asunto más importante para el ser humano, lo de arrepentirse. Si no, el fin que le espera es una condenación eterna. En Romanos 6:23, Pablo nos escribe y dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Como el coronavirus que ataca a un ser humano y lo debilita y hasta lo mata, así el pecado agarra al ser humano y lo debilita y lo mata, porque la paga del pecado es muerte. Pero hay una solución. Ya para el coronavirus están buscando con anhelo, con ansiedad, esta solución, este remedio, esta vacuna, lo que sea. Y quizás lo hayan temprano o tarde. Pero en cuanto al pecado, ya no hay que buscar más allá, porque la solución ya está. La solución para el pecado y las consecuencias del pecado es el Señor Jesucristo. Él murió en la cruz del Calvario, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Este es un regalo que Dios le quiere dar y le quiere dar hoy mismo. 1 Timoteo 1:15, Pablo dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y esta es la solución para tus pecados y para el fin que le espera. El Señor Jesucristo, el Salvador del mundo. Él murió en tu lugar. Él tomó el castigo que merecen tus pecados. Y creyendo en Él, hay salvación, hay perdón de pecado, hay vida eterna. Él es la solución del pecado. La salvación de tu alma depende en Él y solamente en Él. Levanta la mirada. En estos tiempos tumultuosos, en estos tiempos de histeria, de emoción, párese un momento y mira al Señor Jesucristo, Él quien te quiere salvar, Él quien te puede salvar. Amén.